Rusia se está devorando a sí misma y Putin está al borde del abismo. De hecho, en los últimos años, el Kremlin ha convertido la guerra en Ucrania en el motor de la economía rusa, usando el gasto militar para sostener las fábricas y el empleo, hasta el punto en que hoy Moscú puede seguir combatiendo. Pero cada nuevo mes de conflicto hace que el país dependa cada vez más de la propia guerra. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Para entender la trampa rusa, debemos empezar por el papel que la guerra ha pasado a desempeñar en la economía del país. Porque con los años el conflicto no solo ha sido un costo para Moscú, sino también una de las herramientas con las que el Estado ha mantenido la producción, los salarios y el empleo. Porque cuando el gobierno ruso ordena tanques, las fábricas y las empresas relacionadas con la defensa reciben contratos públicos y las regiones donde se concentra la industria militar se benefician. Y en consecuencia, estas empresas también pueden ofrecer salarios más altos, permitiendo que los trabajadores del sector ganen más. Así es como el PIB ruso ha crecido en estos años. Tanto que en 2024, la economía rusa había crecido un 4.9%. Pero antes de desacelerar al 1% en 2025 y llegar en 2026 a una previsión de apenas el 0.4%. El problema, sin embargo, es la calidad de este crecimiento, que de hecho, como pueden ver, ya se está desacelerando. Porque una carretera construida permanece en el país y puede servir durante años a empresas, ciudadanos y comercios. Una maquinaria civil, en cambio, puede aumentar la productividad de una fábrica y así sucesivamente. Por el contrario, un misil o un armamento generalmente se produce, se paga, se transporta y luego se destruye. Entonces, no deja a Rusia ninguna riqueza real, solo un gasto y fábricas que luego necesitarán nuevos pedidos militares para seguir funcionando. En resumen, el Kremlin ha transformado el conflicto en un plan industrial que crea dependencia del Estado, desvía recursos civiles hacia la producción militar y no construye una base para el bienestar futuro. En otras palabras, la economía de guerra siempre tiene los días contados. Y de hecho, el Banco Central ruso ha reconocido que en 2026 la economía seguirá creciendo, pero a un ritmo moderado después de una fase, además, de debilidad al inicio del año. Y ha señalado que las inversiones siguen siendo débiles y que el crecimiento de los salarios continúa superando al de la productividad. Este dato es importante porque los salarios pueden subir por un tiempo, pero si suben sobre todo porque faltan trabajadores y las empresas tienen que ofrecer más para retenerlos, mientras que la productividad no crece al mismo ritmo, entonces aumentan los costos para las empresas y al final también suben los precios. El mismo Banco Central ha explicado que hoy en Rusia la economía de guerra y la economía civil están yendo cada vez más en direcciones diferentes. Porque mientras el Estado sigue impulsando la demanda pública relacionada con el conflicto, para la economía civil queda menos espacio. Tan es así que en junio de 2026 el sector manufacturero ruso volvió a crecer por primera vez en poco más de un año. Con el PMI manufacturero, es decir, un índice basado en encuestas a las empresas que sirve para entender si las fábricas están mejorando o empeorando respecto al mes anterior, subió a 50.3 desde 48.8 en mayo, apenas por encima de 50, que es la línea clave de este índice. Porque por encima de 50 significa que en general las fábricas están creciendo respecto al mes anterior, mientras que por debajo de 50 significa que están desacelerando. Pero dentro del mismo panorama, los nuevos pedidos del extranjero disminuyeron por octavo mes consecutivo y las empresas manufactureras recortaron empleos por séptimo mes consecutivo. En resumen, la guerra sostiene la demanda pública, pero no resuelve los problemas de fondo. De hecho, porque atrae mano de obra y capital hacia los sectores que viven de contratos militares y deja menos espacio para las inversiones civiles y el consumo. Militares y deja menos espacio para las inversiones civiles y el consumo. Pero quizás lo más grave es que este sistema pone en crisis incluso el propio presupuesto del Kremlin. Un presupuesto nos dice qué considera esencial un Estado y qué puede esperar o incluso ser sacrificado. Entonces, si una parte creciente de los recursos públicos va a defensa y seguridad, significa que la salud y las infraestructuras reciben menos. Y ahora piensen que en el presupuesto ruso para 2026 defensa y seguridad nacional representan aproximadamente el 38% del gasto total, equivalente a 16.8 billones de rublos, es decir, unos 209.5 mil millones de dólares. Luego, es cierto, esta proporción es ligeramente inferior a la de los 2 años anteriores, pero sigue estando muy por encima de los niveles previos a la guerra. Y un presupuesto así se vuelve rígido porque Putin ya no puede reducir fácilmente el gasto militar, porque eso significaría debilitar el esfuerzo bélico y además enviar una señal de dificultad. Al mismo tiempo, sin embargo, si sigue protegiendo defensa y seguridad, tiene que sacrificar el resto o encontrar nuevos ingresos. Y de hecho, mientras defensa y propaganda siguen protegidas, otras partidas se ven reducidas. El Moscow Times, por ejemplo, informa sobre recortes. Programas de desarrollo rural del 30% para la industria aeronáutica del 29.6% y para el sector energético del 28.6%. Y el caso de la sanidad territorial es aún más emblemático quizás porque el programa regional de modernización pasó de 123.3 mil millones de rublos en 2025 a 53.2 mil millones en 2026. En resumen, Rusia está usando el presupuesto para mantener la capacidad de combatir, pero al hacerlo hace que el presupuesto sea cada vez menos adecuado para generar crecimiento futuro. Y para empeorar las cosas, para el presupuesto ruso también está el déficit, es decir, el hecho de que el Kremlin gasta más de lo que gana.
Imaginen que en los primeros 5 meses de 2026 el déficit presupuestario ruso ya estaba en 2.6% del PIB, por encima del objetivo anual del 1.6%. Y esto a pesar de una etapa en la que Moscú se benefició de los precios globales del petróleo más altos gracias a las operaciones de Trump en Medio Oriente. Y cuando un estado gasta más de lo que recauda, la diferencia tiene que ser cubierta de alguna manera. Se puede generar más deuda pública, se pueden aumentar los impuestos, se pueden usar las reservas o se pueden recortar otros gastos. Y en el caso ruso, estas cosas se hacen todas un poco a la vez. Basta pensar en los bonos del Estado ruso que se venden a los bancos rusos, al Fondo Soberano ruso que a finales de 2025 había perdido más del 50% de sus reservas en oro, o al IVA ruso que en 2026 se aumentó del 20 al 22%. Y esto porque hay que pagar a los soldados, los contratos con las industrias militares, producir municiones, reparar los daños causados por los ataques ucranianos y mantener una logística enorme. Todas estas cosas hacen que el gasto sea poco predecible y obligan al Kremlin a buscar continuamente nuevos márgenes de maniobra. También por eso, en junio de 2026, el Parlamento ruso aprobó una ley que permite a Putin aumentar el gasto y la deuda sin pasar por el largo proceso de modificación de la ley de presupuesto. Y el viceministro de Finanzas también explicó que esta flexibilidad es necesaria porque las condiciones cambian prácticamente todos los días. Pero ¿por qué, en lugar de aumentar los impuestos y recortar otros gastos, Rusia no puede simplemente vender más petróleo o gas? Porque Rusia sigue vendiendo energía, pero por un lado están las sanciones occidentales que han aumentado los costos, reducido los márgenes y obligado a Moscú a vender con más descuentos. Para entender la dimensión del problema, en enero de 2026 los ingresos rusos por petróleo y gas bajaron a 393 mil millones de rublos, es decir, unos 5.1 mil millones de dólares frente a los 587 mil millones de diciembre de 2025 y los 1.12 billones de rublos de enero de 2025. Además, los envíos de petróleo ruso hacia la India bajaron de 2 millones de barriles diarios en octubre a 1.3 millones en diciembre. Mientras tanto, el descuento del crudo ruso se amplió hasta cerca de $25 por barril por debajo de los $38 frente a los aproximadamente 62.50 del Brent, que es el petróleo europeo, para que se entienda. Por otro lado, también los ataques ucranianos a las refinerías y a las infraestructuras energéticas rusas están causando problemas porque han reducido la oferta de combustible. Imaginen que Rusia habría perdido cerca del 25% de la producción de gasolina respecto al promedio diario de junio de 2025, y los precios de la gasolina han subido un 6% desde el inicio del año, más que la inflación, que era de 5.3%. Y las carencias de gasolina son tan graves que en julio de 2026 hubo filas de varias horas en las gasolineras. Luego también hubo límites para la compra de gasolina y diésel en muchas regiones rusas y estaciones de servicio regularmente sin combustible. También por esto, la aprobación de Putin ha bajado al 74%, un nivel que sigue siendo alto, pero es el más bajo desde 2022. Entonces, el petróleo y el gas siguen siendo fundamentales, pero ya no son suficientes para darle al Kremlin la misma tranquilidad fiscal de antes. Y cuando un estado empieza a sufrir a nivel económico, en algún momento eso necesariamente se refleja también en la economía normal y llega a los precios y a los impuestos, afectando sobre todo a la parte civil de la economía, es decir, la que no recibe contratos militares. Y el caso más emblemático creo que es justamente el aumento del IVA, porque si Rusia no puede financiar todo con petróleo y gas, entonces necesariamente tiene que buscar recursos dentro de la economía interna, aumentando la tributación, por ejemplo. Y de hecho, en el presupuesto para 2026, Rusia ha previsto el aumento del IVA del 20 al 22%, afectando los precios finales y a los consumidores. Además, el gobierno ruso también ha bajado el umbral anual del IVA para las pequeñas empresas rusas de 60 millones de rublos, es decir, aproximadamente $780.000 anuales, a 20 millones en 2026 y hasta 10 millones de rublos en 2028. Es decir, respectivamente, alrededor de $260.000 y $130.000, así que obligará a más pequeñas empresas a pagarla. Y se estima que esta medida podría afectar a unas 450.000 pequeñas empresas y trabajadores autónomos. Para muchos pequeños negocios, esto significa más impuestos, más costos y menos margen. Y en los artículos que consulté, por ejemplo, se menciona a una propietaria de salones de belleza en San Petersburgo que tuvo que cerrar un salón y vender otro, con costos que aumentaron en un 30%, y según la asociación del sector, alrededor del 10% de los negocios de belleza en la ciudad han cerrado, y otro 10% se vio obligado a vender entre diciembre y enero. Y esta presión se nota también en los servicios. En junio de 2026, el PMI de servicios ruso cayó a 48.2 desde 48.7, manteniéndose por debajo del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción, como vimos antes. La producción luego cayó por cuarto mes consecutivo, y los nuevos pedidos disminuyeron por tercer mes consecutivo, con el ritmo de contracción más rápido desde diciembre de 2022. La guerra crea entonces una división dentro de la economía. Los sectores relacionados con la defensa crecen, mientras que las empresas civiles tienen que enfrentar más impuestos, menos demanda y préstamos más difíciles de obtener, porque las tasas del Banco Central son más altas y el poco dinero disponible de todos modos se lo tienen que prestar al Estado. Y sí, las tasas altas del Banco Central son otro problema más para la economía de Putin. Y la difícil relación entre la política fiscal y la política monetaria resalta muy bien la trampa en la que se ha metido Rusia. Porque por un lado está el Banco Central que intenta contener la inflación con tasas todavía altas, mientras que por el otro lado está el Estado que sigue gastando mucho en la guerra, y entonces alimenta la demanda, los salarios y el crédito en los sectores bélicos, alimentando así también la inflación.
Es una economía que avanza con un pie en el freno por un lado y el otro en el acelerador por el otro. De todos modos, lo que es seguro es que la economía rusa se está desacelerando y si se desacelera, las tasas altas pueden empeorar las cosas. También por eso, el 19 de junio de 2026, el Banco Central ruso recortó las tasas, pero por miedo a un regreso de la inflación, solo lo hizo en 25 puntos base, llevándolas al 14.25 en comparación con el 14.50 anterior. Y de hecho, el Banco Central explicó que el crecimiento de los precios sí se ha reducido, pero que los riesgos proinflacionarios siguen siendo predominantes. Y ha previsto una inflación anual entre el 4.5 y el 5.5 en 2026, mientras que la inflación estaba en 5.6 al 15 de junio de 2026, y también advirtió que si el gobierno llegara a gastar más, el Banco Central podría verse obligado a mantener las tasas aún más altas por más tiempo. El problema, sin embargo, es que las tasas altas hacen que las hipotecas, los préstamos y las inversiones sean más costosos. Por lo tanto, las empresas civiles tienen más dificultades para financiarse, las familias serán más cautelosas y el sector privado se desacelera, porque hay menos dinero circulando. Y mientras tanto, el Estado sigue impulsando la demanda pública relacionada con la guerra. Con Elvira Nabiulina, la gobernadora del Banco Central ruso, que explicó que la demanda pública se está acelerando, mientras que el espacio para el crecimiento de la demanda privada se reduce. Así que los rusos son conscientes de esto. Pero también hay que subrayar que Nabiulina dijo que en abril y mayo de 2026 los préstamos se aceleraron, y advirtió que si esta aceleración continúa, podría indicar que las condiciones monetarias ya no se perciben como restrictivas por quienes solicitan préstamos. Esto en realidad es un aspecto bastante positivo para Rusia, porque si continúa así y si todo es cierto, podría ayudar a la recuperación de las inversiones. Sin embargo, también puede alimentar la inflación, y el Banco Central ha señalado que los riesgos inflacionarios han aumentado también por la caída en la producción de combustible, entre otras cosas. En resumen, la inflación rusa entonces nace del cruce entre la guerra, las sanciones y la escasez de mano de obra, a lo que debemos sumar las infraestructuras afectadas, en el contexto de una economía que destina cada vez más recursos a la producción militar. Así que el Banco Central podrá intentar contener el problema, pero no puede eliminar las decisiones políticas que lo alimentan. Y hay más, en realidad, en lo que respecta al sector bancario ruso, porque Reuters informó sobre un documento de inteligencia europeo, según el cual Rusia correría el riesgo de volver a una crisis. De hecho, el motivo es que las instituciones de crédito deben seguir apoyando la economía de guerra mediante la compra recurrente de títulos del Estado ruso, poco seguros. Luego, claro, el Banco Central ruso sostiene que no hay vulnerabilidades críticas en el sector financiero, pero no podría decir otra cosa. El hecho es que el informe citado estima que el 10% de los préstamos a las empresas es dudoso, y que algunas grandes entidades reportaron en 2025 créditos deteriorados a las familias de hasta el 15%, o sea, préstamos riesgosos para que se entienda. El Banco Central ruso, en cambio, ha indicado los créditos problemáticos a las empresas solo en un 4%, sosteniendo que no han cambiado en el último año y medio. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Rusia está destinada al fracaso? Escríbanmelo en los comentarios, denle like, hagan hype y suscríbanse si les gustó el video. ¡Adiós!